buenas noches a todos los presentes. Amén. ¿Se oye bien? ¿Se oye? Amén. Un poquito más alto. No me oigo por el micrófono. ¿Ahora? Bueno, aquí de verdad. ¿Está apagado? ¿Y ahora? Puede caer. Si se cae, siéntate. Si se oye, si no, me da un micrófono a los otros. Ok, un momento de... Bien, en esta noche continuamos con la serie que estamos desarrollando, que tiene que ver con qué temática. A ver, ¿cuál es la temática que estamos desarrollando en esta semana? ¿La qué? ¿La qué de Dios? No, teofonía no. La venganza. No, eso fue un tema sobre la venganza de Dios. Usted tiene que aprenderse, ¿ok? Yo sé que es un término técnico de la teología bíblica, pero a veces es bueno conocer esos términos. La teodicea de Dios. Repitan conmigo. La teodicea. La teodicea de Dios. ¿Qué es la teodicea de Dios? La teodicea es el estudio que habla de la justicia divina. Pero la justicia divina puede ser mal interpretada. Y la justicia divina es diferente a la justicia humana. Por eso la teodicea bíblica intenta explicar cómo Dios administra su justicia. Y Él lo hace de una manera ¿cómo? ¿Cómo lo hace? De una manera justa, de una manera clara. Dios es un Dios de equidad. ¿Ok? En esta noche vamos a introducirnos un poquito más en la temática y vamos a descubrir cómo las oraciones de los santos traen juicios. Oremos. Querido Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de estudiar en esta noche. Rogamos que la presencia de tu Espíritu esté con cada uno de nosotros. Guíanos y abre nuestras mentes para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gustaría iniciar leyendo una cita que encontramos en Primeros Escritos, página 63. La autora, escritora, profeta y teóloga del movimiento adventista. Sí, tiene todo eso. Yo muchas veces me sorprendo cuando algunas personas dicen, no, la señora White no era teóloga. Ya quisieran los teólogos tener la comprensión que tenía la señora White de la Biblia. Amén. Y ella escribe lo siguiente: existen muchas verdades preciosas contenidas en la palabra de Dios. Sin embargo, es la verdad presente lo que el rebaño necesita ahora. He visto el peligro de que los mensajeros
se aparten de los importantes puntos de la verdad presente para demorarse en asuntos que no conducen a unir el rebaño y a santificar el alma. Satanás sacará de esto toda ventaja posible para perjudicar la causa. Más asuntos como el santuario en conexión con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente apropiados para esclarecer el pasado movimiento adventista y mostrar cuál es nuestra posición. Y quiero que noten especial atención a lo que sigue diciendo. Establecer la fe del vacilante y dar la seguridad del glorioso futuro. Esos he visto con frecuencia son los principales asuntos en los cuales los mensajeros deben detenerse. Ayer oí a alguien, y no es por menospreciar lo que me dice, ni siquiera me acuerdo ya de quién es, y no voy a hacer una crítica a él, pero ayer estaba en la puerta saludando y alguien se me acerca y me dice: pastor, ya mencionó a Babilonia, ahora queremos escuchar quién es Babilonia. Yo lamento defraudarte a ti y a unos cuantos más, pero no he venido esta semana para dar un enfoque interpretativo ni desarrollar los símbolos del libro de Apocalipsis. Con mucha frecuencia he visto cómo muchos predicadores se detienen apenas con un enfoque interpretativo, pero podemos hablar de simbolismos y saber quién es Babilonia. Lo que muchas veces no sabemos es qué hacer con esa comprensión interpretativa y cómo ella afecta mi vida espiritual. Somos muchas veces buenos colocando fechas e interpretando eventos, pero somos desastrosos cuando se trata de vivir una vida cristiana a la altura del Dios que tenemos. Entonces sí podemos dar fechas y colocar eventos, pero cómo eso afecta a mi vida, eso es lo que yo te vengo a enseñar durante esta semana, al menos con esta temática y obviamente de una manera limitada. Quiero introducirme esta noche con nuestro primer texto bíblico que se encuentra en Apocalipsis capítulo 8 versículos 2 al 6. Noten lo que dice allí. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante el trono y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Ya hemos estudiado que el libro de Apocalipsis está dividido en 7 secciones de 7. La estructura séptuple del libro de Apocalipsis apunta a esa expresión del carácter perfecto divino. En otro momento, tal vez, estudiaremos cómo el santuario se pone de manifiesto en esas 7 secciones de 7. Pero, por ejemplo, para darle un adelanto, ¿cuántos días contiene la creación? ¿Cuántos días? ¿En cuántos días Dios creó? 6. ¿Y cuándo fue que descansó? Séptimo. En el 7º día. Interesantemente, el libro de Apocalipsis también tiene 7 secciones. En 6 secciones, Dios trabaja en la historia y en la 7ª descansa. Ahora, lo interesante de esto es que cada una
de estas secciones que ustedes ven ahí en azul se conocen como las secciones introductorias a las visiones. Es decir, cada una de estas 7 secciones tiene 7 partes o 7 introducciones que lógicamente, valga la redundancia, introducen cada una de estas secciones. Tomemos por ejemplo estas 3 secciones del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 2 al 3 es el mensaje de Jesús a ¿cuántas iglesias? A 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. La siguiente sección se encuentra en Apocalipsis capítulo 6 al 8, versículo 1, cuando termina el 7º sello. Y la otra sección séptuple de Apocalipsis es la que tiene que ver con las 7 trompetas. Cada una de estas secciones tiene una sección introductoria. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque el pasaje que leímos anteriormente es una sección introductoria a las 7 trompetas. Ahora, ¿cuáles son las características de estas secciones introductorias? Hay 3 características principales que destacan a estas introducciones de estas secciones. ¿Cuántos están aquí conectados? ¿Cuántos están conectados, hermano? Amén. ¿Estamos bien? Ok. Primera característica. Número 1. Las visiones o secciones introductorias, vamos a decir las visiones introductorias, corren paralelo a las secciones que introducen. ¿Qué significa eso? Que dada la naturaleza introductoria de esta visión, ella simplemente lo que está diciendo: mira, lo que va a tratar de aquí en lo adelante es esto y esto. Es decir, estas visiones introductorias son una cápsula de la sección completa. Por lo tanto, corre paralelo a la sección que introduce. No podemos interpretar esta visión introductoria como una sección más dentro del libro, porque pertenece a la misma sección, pero la introduce. Dice que le estoy explicando lo mismo de adelante para atrás, de atrás para adelante, de arriba abajo, para que lo puedan entender. ¿Se entiende esa primera característica? Número 2. Cada visión introductoria antes de la sección que introduce está dada tomando como modelo un aspecto del servicio en el santuario israelita. Porque nosotros estudiamos que el trasfondo del libro de Apocalipsis, ¿qué cosa es? El santuario. Y así Jesús se va moviendo desde el lugar santo hasta el lugar santísimo, pasando por los diversos servicios por los que atravesaba el sumo sacerdote en el santuario. Es decir, cada visión introductoria es una muestra de un aspecto del servicio sumo sacerdotal de Cristo. Número 3. No deberíamos entender el libro de Apocalipsis pensando en esta serie de visiones como si una viniese históricamente después de la otra. Es decir, la serie de visiones del libro de Apocalipsis no son necesariamente cronológicas. Las visiones muchas veces cubren el mismo periodo histórico, pero lo hacen de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el escritor bíblico destaca un aspecto específico en cada una de ellas. Eso es lo que en interpretación
bíblica se conoce como recapitulación. El escritor recapitula, es decir, él le habla una sección, la muestra, después muestra otra sección parecida a la anterior, pero quita o coloca elementos en dependencia de su interés, de su énfasis, de lo que él quiere mostrar. Digamos que yo estoy aquí en la iglesia y yo voy a contar dos historias. Y yo digo, yo vine el martes a la iglesia de Hollywood a predicar un mensaje de Apocalipsis y antes de predicar me senté en una banca. Y seguimos conversando. Y le dije, ¿te acuerdas cuando yo estuve en Hollywood el martes? Me senté en la banca, había el grupo Emmanuel y allí yo discutí con ellos. Pregunto, ¿las dos historias son la misma? ¿Sí o no? Sí. Pero yo lo dije de la misma forma. No, yo quité o añadí elementos. Es lo mismo que sucede en el libro de Apocalipsis. La recapitulación es un recurso que usa el escritor escatológico para añadir o quitar énfasis en dependencia de la intención que él tiene. Así, por ejemplo, Apocalipsis 2 al 3 muestra la historia del cristianismo concentrándose cómo ésta conduce a la última generación de creyentes. Apocalipsis capítulo 6 versos 8 al 1 ya hemos visto que trata de destacar la justicia de Dios y cómo ésta llega a su fin. Las trompetas, por ejemplo, conducen inevitablemente hasta el evento de la segunda venida de Cristo. Cuando nosotros la estudiamos en su conjunto, ellas nos muestran cómo la historia conduce hacia un punto, cuando la última generación de creyentes gozará de la justicia divina y tendrá como recompensa la vista o el disfrute de la venida de Cristo, de la consumación final, cuando Dios pondrá fin al pecado y los pecadores. Por eso las visiones tienen que verse como en su conjunto, porque ellas se relacionan. Dios va añadiendo, Dios va quitando elementos. Tomemos por ejemplo este pasaje que se encuentra en Apocalipsis. Quiero que miren en la parte izquierda de su pantalla. Olvídenlo, se me olvidó ponerle allí la entrada. Apocalipsis 6, 9 al 11. Este es el texto en el que nosotros nos hemos detenido en esta semana. Vamos a repetirlo para recordar. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no buscas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces, dice el texto, le dieron a quién. ¿Quiénes son los que están orándole a Dios allí? ¿Quiénes son? Los santos que claman debajo del altar por la justicia de Dios. Entonces, viene la respuesta. Le dieron a cada uno vestido blanco. Se les dijo que descansasen un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como él. Es decir, los santos claman por la justicia divina. Ya nosotros hemos visto que históricamente esto es referido al sufrimiento de los creyentes en la época de la Edad Media. Pero también vimos que el libro de Apocalipsis continúa con este pensamiento a lo largo de la historia, mostrando cómo el patrón del sufrimiento de los creyentes en la época de la Edad Media afectaría a todos los creyentes que sufrirían a causa del Evangelio hasta la venida de Cristo. Es decir, ellos son una representación de los creyentes de todas las épocas
que han sufrido a causa de la persecución. ¿Sí me entienden? Amén. Ahora, la respuesta viene como esperen todavía un poco más de tiempo. ¿Hasta cuándo, Señor? Espera un poquito más de tiempo. Luego Apocalipsis 7. Tristemente no le vamos a dedicar tiempo a ese capítulo, pero es extraordinario porque es una cápsula que condensa todo el pensamiento del libro. Pero Apocalipsis capítulo 7 es entonces cómo Dios muestra el proceso de pulir a su pueblo para la respuesta final. Ahora, cuando Apocalipsis se introduce en el capítulo 8, ahora percibimos que Dios está poniendo el tiempo del hasta cuándo como presente. Es decir, la introducción a las trompetas es el tiempo cuando Dios comienza a contestar las oraciones de los santos. Por eso, la sección introductoria a las trompetas, esta visión comienza diciendo: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo ¿a qué? A las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Es decir, la visión introductoria a las trompetas marca un punto de inicio cuando las oraciones de los santos que claman por justicia comenzarán a contestarse. Y mis queridos amigos, la respuesta de Dios no se hace esperar. Todo tiene un tiempo. Y yo sé que en el momento del sufrimiento a la respuesta hay un proceso, ya lo hemos dicho. Pero queremos ahora comenzar a estudiar en estos temas que vienen cómo Dios realmente responde a esas oraciones de los santos. Quiero leer para ustedes 3 citas de 3 autores cristianos que comentan esta conexión. El primero de ellos es Ronald Rojas. Él dice lo siguiente: las trompetas responden a los sellos como la venganza responde a la opresión. En otras palabras, las trompetas proclaman el juicio contra la opresión de los sellos. Por tanto, las trompetas revelan la activa participación de Dios al buscar la oposición del mundo hacia Él. ¿Notaron eso? ¿Qué es lo que está diciendo él? Está diciendo: las trompetas son la respuesta de Dios al clamor de los santos en el quinto sello. Aquí en el quinto sello Dios le dice a su pueblo, ¿qué cosa? Espera. Pero cuando se introduce la trompeta, ahora Dios dice: ha llegado mi tiempo. El tiempo de contestar cada una de sus oraciones. Notemos brevemente lo que dice Juan Carlos Ceballos. Él dice: esta porción de Apocalipsis les dice a los creyentes en Cristo que sus oraciones nunca serán ignoradas. ¿Amén o no? ¿Amén? Estas marcan la diferencia tanto en el cielo como en la tierra. Y mis queridos amigos, yo te digo una cosa: muchas veces nosotros como creyentes sentimos que nuestras oraciones no marcan la diferencia. Pero yo quiero decirte esta noche que tus oraciones marcan la diferencia. Amén. A veces oramos y pareciera que no hay respuesta del cielo. Pero yo quiero decirte, ya lo estudiamos, que Dios está obrando en la historia y que Dios está al control de los eventos.
Y si algo enseña esta conexión que encontramos en las secciones de Apocalipsis, es que Dios no pasa por alto las oraciones de los santos. Si tú oras y en algún punto de tu vida has sentido que tus oraciones no marcan la diferencia, quiero que rechaces ese pensamiento. Las oraciones que elevamos al trono de Dios marcan la diferencia. Amén. Quiero que noten por último este comentario que hace Dan Lini. Él dice lo siguiente: el Señor no ignora el deseo por parte de su pueblo para que prevalezca la justicia. Todos los creyentes tenemos un fuerte deseo en nuestro interior de que prevalezca la justicia. Vivimos en medio de un mundo corrupto, vivimos en medio de un mundo oscuro, vivimos en medio de un mundo cruel, un mundo injusto, un mundo malo, un mundo donde solamente hay dos clases de seres humanos, solamente dos clases de seres humanos: el depredador y la presa. Y nosotros como creyentes, lastimosamente, nos identificamos más con la presa que con el depredador. Somos asediados continuamente. Continuamente vivimos una lucha personal, individual y familiar y grupal. Continuamente salimos a la calle y nos enfrentamos al desafío de la incógnita, de la inseguridad. En el libro de Apocalipsis nos muestra, mis queridos amigos, que Dios responde. La visión introductoria muestra a 7 ángeles que vienen con un toque de trompeta, probablemente ángeles que pertenecen al círculo íntimo de Dios, o lo que los especialistas han llamado el concilio celestial. Esta es una serie completa del concilio celestial y cómo funcionan los ángeles alrededor del trono de Dios. Es extraordinario cómo se organizan, cómo se mueven y cómo responden al conflicto entre Dios y el enemigo. Cómo ellos responden con señales de fidelidad y de lealtad claramente establecidas. Hay ángeles, mis queridos amigos, que están muy atentos a la salvación del hombre. Hay ángeles que trabajan en este planeta Tierra, que cuidan a los siervos de Dios. Hay ángeles que procuran salvarte del peligro. Hay ángeles que te traen mensajes de esperanza. Hay ángeles protectores. Y estos ángeles esta vez vienen con 7 trompetas. Así que noten, estos ángeles vienen con trompetas. Las trompetas regían la vida en el pueblo de Israel. Todo lo que se hacía en el pueblo de Israel tenía que ver con trompetas. Si los israelitas se levantaban por la mañana, había un toque de trompeta para iniciar el día, había un toque de trompeta para terminar el día. Si había un culto, había trompeta. Una ceremonia, trompetas. Un casamiento, trompeta. Las fiestas de Israel, todas tenían toques de trompeta. Y hasta había una fiesta que se le llama la fiesta de las trompetas. Ahora, estas trompetas no es como nosotros pensamos. Nosotros muchas veces creemos que la trompeta era para papá, papá. No es así como funciona, como están los muñequitos bíblicos, ni en las películas bíblicas. Esa trompeta era un cuerno de carnero. Y yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de escuchar el toque de una trompeta de un cuerno de carnero. Fuerte. Esta trompeta hacía así. ¿Qué sentiste? Se te erizaron los pelos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Esas trompetas funcionaban como ¿qué? Como advertencias de un juicio. Es más, en la fiesta de las trompetas, los israelitas eran colocados
en ciertas posiciones geográficas en el pueblo de Israel. Desde una posición hasta otra posición, cuando el sonido se hacía opaco, se colocaba otra persona. De tal manera que todos en el pueblo de Israel pudiesen escuchar el toque de la trompeta. En la fiesta de las trompetas, 10 días estaban los levitas tocando las trompetas. Imagínate levantarte por la mañana y a lo largo de todo el día esa trompeta te estaba diciendo que tú debías prepararte, que debías acondicionar tu vida, que llegaba el juicio, el día de la expiación. Y para eso tú necesitabas tener una especie de preparación. ¿Por qué? Porque cuando el día de la expiación llegase, todo el que no se presentase en el campamento era ¿qué? Era cortado del pueblo. Era vital que cada uno de los israelitas se preparase para ese acontecimiento. Así que los santos piden venganza y le llaman al Señor, Señor santo y verdadero. Así que las trompetas ahora, las oraciones de los santos y la disposición de los ángeles a tocarla muestran, mis queridos amigos, que Dios no hace nada sin razón. Las trompetas se dan en respuesta a las oraciones de los santos que claman por justicia. Y lo interesante es que estas trompetas, estos juicios que son lanzados a la tierra, no son juicios sobre los justos, son juicios sobre los impíos. ¿Por qué? Porque son ellos los que han maltratado, son ellos los que han perseguido, son ellos los que han injuriado al pueblo de Dios. Ahora voy a subir un poquito más para que cada uno de nosotros comience a saborear. Ahora lo que viene tiene un sabor muy único, muy especial. Porque si ya el mensaje de los 7 ángeles es bien enigmático, la Biblia nos dice en el versículo 3 que ahora viene otro ángel. Es decir, tenemos aquí un octavo ángel, ¿sí o no? La pregunta que nos hacemos es: ¿quién es ese otro ángel? Bueno, la Biblia nos dice que ese ángel vino entonces y se paró ante el altar. ¿Qué altar es ese? A ver, ¿qué altar es ese? El altar de los sacrificios. Viene y se para delante del altar de los sacrificios. En el pueblo de Israel se ofrecían ¿cuántos sacrificios en el día? A ver, a no ser que había fiesta, hay un sacrificio que se llama el tamid, el servicio continuo, el sacrificio continuo o el continuo sacrificio. ¿A qué hora se ofrecía el continuo sacrificio en el pueblo de Israel? El primero era ¿a qué hora? ¿A qué hora de la mañana? 6. No, a las 9 de la mañana. ¿Y el segundo a qué hora era? A las 3 de la tarde. Ese sacrificio, que no eran dos, era uno solo. Se le llama el sacrificio continuo porque algunos podían venir por la mañana y otros podían venir por la tarde. Era un solo sacrificio. Por eso es el sacrificio, no los sacrificios. Pero este sacrificio continuo, el sumo sacerdote venía y se paraba en el altar y traía el incensario. Ese incensario se le colocaba allí incienso. Es una piedra resinosa que responde al calor con un humo. Y se le daba incienso. Y se tomaba del altar de los sacrificios carbones encendidos para que entraran en contacto con la resina. Y después el sumo sacerdote entraba detrás de qué velo, el primero o el segundo. El primer velo. Después que entraba después del primer velo, delante del altar del incienso, él colocaba el incensario. El humo salía, subía en su parte posterior y se colaba por la abertura o la separación entre la segunda cortina que dividía el lugar santo del Santísimo.
y entraba el humo hacia qué lugar, hacia el lugar santísimo. Entonces la pregunta es, ¿quién es ese ángel? Bueno, evidentemente ese ángel está ejerciendo una función sacerdotal. ¿Quién es ese ángel entonces? Pero ¿por qué lo dice con miedo? Ese ángel es Cristo. Él es Cristo. Y noten lo que dice la señora White ahora, para aquel que no lo cree, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 142. Cristo ofreció su cuerpo quebrantado para comprar de nuevo la herencia de Dios, a fin de dar al hombre otra oportunidad, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo intercede por la raza perdida mediante su vida inmaculada, su obediencia y su muerte en la cruz del Calvario. Y ahora, no como un mero suplicante intercede por nosotros, el capitán de nuestra salvación, sino como un conquistador que reclama su victoria. Su ofrenda es completa y como intercesor nuestro ejecuta la obra que él mismo señaló. Noten lo que dice ahora: sosteniendo delante de Dios el incensario que contiene sus méritos inmaculados, y las oraciones, las confesiones y las ofrendas de agradecimiento de su pueblo, ellas perfumadas con la fragancia de la justicia de Cristo, ascienden hasta Dios en olor suave. La ofrenda se hace completamente aceptable y el perdón cubre toda transgresión. Así que después que los ángeles aparecen con juicios, aparece Cristo con el incensario. Juicio y perdón, juicio e intercesión, juicio en el trono de Dios. Ahora quiero que noten, hay un libro o un tratado judío llamado el Tratado Tamid, que aparece en la Mishnah. Entonces hay muchos libros judíos, el Talmud, la Jalcá, la Gemara. Son libros que tienen que ver con las leyes y la interpretación de las leyes judías. En este tratado específicamente, que habla del servicio diario, muestra cómo allí, a la hora de la tarde, el sumo sacerdote se paraba en el altar del holocausto, se le daba el incensario de oro en el altar del incienso. Y mis queridos amigos, después que el sumo sacerdote llegaba ya al altar del incienso y ofrecía el incensario, dice este tratado judío que ángeles tocaban las trompetas anunciando el fin del sacrificio. ¿Por qué este detalle es importante? Porque el libro de Apocalipsis muestra cómo cuando el otro ángel ofrece el incienso ante el altar del sacrificio, ahora la Biblia nos dice que son derramadas hacia la tierra los carbones encendidos del altar. Ahora, mis queridos amigos, nosotros ya estudiamos que las secciones o las visiones introductorias corren paralelos a las secciones que describen. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué significa esto? Significa que esta visión introductoria a las trompetas se inicia mostrando el periodo de intercesión de Dios y el fin del periodo de intercesión, lo que sugiere que habrá un tiempo que ya no va a haber más intercesión. Habrá un tiempo cuando ya no va a haber más gracia. Habrá un tiempo cuando no va a haber más oportunidad de salvación. Por eso el momento de elevar a Dios las oraciones, ¿cuándo es? Hoy. Es ahora. No. Ahora es el momento de orar. Ahora es el momento de interceder. Y noten que dice que se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿Por qué Dios necesitaría mucho incienso? Mis queridos amigos, porque en ese incienso está contenida, ¿qué cosa? Todas las oraciones
del sufrimiento de todos los santos de todas las épocas. Muchas oraciones, mucho incienso. Y ese incienso representa la justicia de Cristo. Porque nuestras oraciones no pueden acceder al trono celestial si no están imbuidas ¿de qué? De la justicia de Cristo. Por eso sugiere que este es el tiempo para que el pueblo de Dios se humille, para que el pueblo de Dios le busque con sinceridad, para que el pueblo de Dios se arrepienta, para que el pueblo de Dios se entregue y para que cada persona que recibe el mensaje de Dios abra su corazón a su mensaje. ¿Sabe qué? Tristemente, mis queridos amigos, hay mucha gente que no recibe el mensaje. A pesar de que Cristo ofrece el incienso en el altar de oro, ¿quién está en el altar? En el capítulo 5 ya vimos que hay alguien sentado en el trono, Dios el Padre, quien está interesado en la salvación del hombre. Pero tristemente hay muchos que no aceptan el mensaje de Dios. Hay muchos que no se arrepienten. Quiero que noten un detalle bien importante que aparece en el versículo 4. Noten lo que dice allí. Y de la mano del ángel, que es Cristo, subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ahora, si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 11 y Apocalipsis 19, versículo 3, dice que el humo de la justicia de Dios sobre los impíos sube ¿por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. De manera que hay dos clases de humo en el libro de Apocalipsis. El humo que representa las oraciones de los santos y la justicia divina, y el humo que representa el oído sordo de Dios al clamor de los impíos. En otras palabras, los que cantan ahora sufrirán después, y los que sufren ahora cantarán después. Entonces, mis queridos amigos, vale la pena entregarse a Dios. Yo no quiero hacer más extenso el mensaje de esta noche, pero yo quiero decirte una cosa. Dios tiene un plan maravilloso con su pueblo. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, el mensaje a las trompetas, nosotros rememoramos las plagas de Egipto. Cada trompeta es rememorando las plagas de Egipto. Cada una de ellas habla de las mismas plagas que fueron derramadas sobre Egipto, como si nuevamente la historia se repitiese y estas plagas ahora se lanzasen sobre el mundo impío. En ese contexto podemos recordar Éxodo 3:7. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Las trompetas nos recuerdan que Dios oye el clamor de su pueblo. Las trompetas nos recuerdan, mis queridos amigos, que el hasta cuándo de Dios tendrá un tiempo limitado. Sí, hoy en día podemos nosotros estar un tanto desanimados. Podemos nosotros tal vez pensar que Dios no responde nuestras oraciones, pero Dios interviene de forma progresiva a lo largo de la historia. Cada juicio que es lanzado al planeta Tierra en el día de hoy debería ser una advertencia para cada creyente que el juicio definitivo y total se acerca. ¿Ustedes saben qué? Muchas veces he descubierto que a nosotros nos gustan mucho los mensajes relacionados con el amor y la gracia divina. Y son mensajes bonitos y son reales y debemos hablar de la misericordia y de la gracia de Dios. Pero tristemente hemos abandonado el mensaje del juicio. Porque, mis queridos amigos, nosotros desconocemos que el trono de Dios está sentado sobre la base de la misericordia y sobre la base de su juicio. Dios manda su mensaje, pero aquellos que no escuchen su mensaje recibirán su juicio. Yo quiero terminar esta noche con una cita, así como empecé, de la maravillosa gracia de Dios. Interesante título para semejante cita. En la página 371, la sierva de Dios dice: la longanimidad de Dios es maravillosa. ¿Amén o no?
Amén. La extensión de la bondad de Dios es maravillosa. ¿Amén o no? Amén. Pero sigue diciendo, la justicia espera largo tiempo, mientras la misericordia suplica al pecador. Dios te está suplicando esta noche. Dios esta noche te está hablando y te está diciendo, acéptame. No demores más tu entrega. ¿Por qué retrasas tu entrega a mí? ¿Por qué te apartas? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué no te comprometes? ¿Por qué no te entregas? ¿Por qué vives tu vida como si yo no existiese? Como si este planeta Tierra y los lujos de los que disfrutas duraran para siempre. Y queridos amigos, nuestra patria no es esta. Nuestra patria es la patria celestial, la patria eterna. Vivamos en consonancia con esa preparación. Y sigue diciendo, pero justicia y juicio son el asiento de su trono. El mundo ha llegado a ser temerario en la transgresión de la ley de Dios. ¿Sí o no? El mundo es temerario. El mundo vive su vida. Dinero, fama, poder consumen a la mayoría de la gente. A causa de la larga clemencia divina, los hombres han pisoteado su autoridad. Pero existe una línea que no pueden traspasar. Se acerca el tiempo en que llegarán al límite prescrito. Aún ahora, casi han pasado los límites de la paciencia de Dios, los límites de su gracia y misericordia. El Señor se interpondrá para defender su propio honor, para librar a su pueblo y para reprimir los desmanes de la injusticia. Todo tiene su límite. Y yo siento muchas veces que nosotros estamos jugando con los límites de Dios. Estamos jugando con los límites de Dios. Por eso la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Habrá alguien esta noche que tal vez está demorando su decisión. Habrá alguien esta noche que tal vez está retardando su decisión. Habrá alguien esta noche que tal vez lleva tiempo visitando la iglesia, pero está retardando tu decisión. Alguien que tal vez dice, no, yo confío en la misericordia y el amor de Dios. Y es cierto, Dios tiene amor y tiene misericordia. Pero justicia y juicio son el asiento de su trono. No puedes caer en la ignorancia de creer que siempre habrá oportunidad para ti. No te puedes perder el tema del viernes, que tiene que ver con esos límites de Dios. Hacia allí nos vamos acercando. Y queridos hermanos, como seres humanos hemos decepcionado muchas veces a Dios. Vez tras vez Dios ha hablado a nuestros corazones. Corremos y escapamos de Él, como si no nos importase su honor. Yo siento profundamente en mi corazón cuando nosotros hemos deshonrado su nombre, cuando hemos corrido en pro de la satisfacción egoísta de nuestros deseos y nuestras pasiones, y hemos desobedecido su amor, su gracia y su misericordia. Pero esta noche tú tienes la oportunidad de tomar una decisión en tu vida. Esta noche tú tienes la oportunidad de no correr más, de poner un freno, un paro en tus elecciones y de decirle, Señor, yo quiero hoy colocarme de parte de tu justicia. ¿Hay algún valiente que en esta noche quiere decir, basta de esperar, yo quiero entregarme a ti? Basta de esperar el tiempo, basta de alargar el tiempo, basta de retardar mis decisiones. Yo quiero entregarme a ti.
Conocí a un señor, 26 años visitando la iglesia. Nunca se bautizó. 26 años. Sábado a sábado. Vivía al lado de la iglesia. Su hija era la directora general de jóvenes de la iglesia. Su esposa era miembro de la iglesia. Su otro hijo era miembro de la iglesia. Y él llevaba 26 años visitando la iglesia, guardando el sábado, participando de todas las actividades de la iglesia, pero nunca había tomado su decisión de entregarse a Cristo. Y yo prediqué una semana diferente a esta y le hablé de cómo Dios tiene límites, cómo el momento para aceptar a Dios es ahora, cómo no puedes retardar tu decisión, cómo debes entregarte ahora mientras haya tiempo y oportunidad de salvación. Y mis queridos amigos, tuve el privilegio de ver a ese hombre ser miembro de la iglesia. Un sábado se levantó de mañana y dijo: Señor, no quiero esperar más. El día es hoy. Yo no quiero esperar más mañana, porque tú no sabes lo que puede suceder contigo esta noche o mañana. Yo puedo estar predicando el mensaje esta noche y mañana puede ser que no amanezca el día. Precisamente hoy, 23 de septiembre, predicándote este mensaje, se cumple un año de la muerte de mi padre. Mi padre murió siendo adventista del séptimo día, pero vivió 70 y tantos años siendo miembro de las diversas instituciones fraternales. Fue masón grado 33. Fue fellow, caballero de la luz, líder en todas esas organizaciones. Y nunca entregó su vida a Cristo. Y un día, cansado de correr, leyó la serie del conflicto completo, leyó la Biblia, un libro que yo escribí, y varios libros. Y un día dijo: yo quiero entregarme. Amén. Mi hermano tuvo el privilegio de darle los estudios bíblicos y de ser bautizado o de bautizarlo en la iglesia. En esa misma iglesia, donde hubo un hombre de 26 años que no se había entregado a Dios, donde yo había predicado. Qué cosa tan linda, hermanos. Amén. Dios tiene caminos increíbles junto a las veredas. Dios trabaja con su pueblo y con sus hijos. ¿Y sabes qué? Mi padre, que toda la vida fue reacio al evangelio, pero que vio las maravillas de Dios obrando en él y que aceptó ser bautizado en la iglesia, él murió. Cuando él murió, yo estaba aquí en Los Ángeles. Todavía no tenía papeles para ir allá, no pude despedirlo. Mi hermano fue y lo despidió. Mi hermano lo disfrutó un poco más que yo. Yo llevaba alrededor de un año antes de que falleciera también sin verlo, así que no pude despedirme de él. Pero ¿sabe lo que más a mí me aprieta el corazón? Es que mi padre fue bautizado en la iglesia adventista, y como era un hombre inteligente y era un hombre que se desarrollaba, fue líder en sus organizaciones, él llegó a ser maestro de escuela sabática en la iglesia. Y yo nunca vi a mi padre dar una clase de escuela sabática en la iglesia adventista. ¿Cómo me hubiese gustado haberlo visto dando esa clase? Yo quisiera haber sido su alumno, haberme sentado y haberlo escuchado. Para mí hubiese sido algo extraordinario. Pero mis queridos amigos, ¿saben qué queda? Queda la esperanza. La esperanza de estar juntos en el reino de los cielos. Y un día yo estaré con mi Padre, por la gracia de Dios. Por mucho que el diablo intente arrancarme mi cabeza,
Por mucho que el diablo intente hacerme la guerra, por mucho que él intente reclamarme para él, yo soy un hijo de Dios. Bueno, Y un día, en el reino de los cielos, yo sentaré a mi padre y le diré: nunca pude escucharte dar una clase de escuela sabática, pero yo quiero que hoy tú me enseñes. Quiero aprender de ti. Es obvio, el maestro de los maestros será allí, Jesucristo. Amén. Señor de los señores, el maestro de los maestros. Pero un día mi padre me dará una clase de escuela sabática porque me lo debe. Amén.